iniciamos esta clase, esta segunda clase del seminario de verano forense, adentrándonos al perfil del depredador, del abusador sexual. En esta clase vamos a abocarnos a poder visibilizar las estadísticas, los estudios que nos muestran en dónde podemos encontrarlos, ¿sí? Qué características tienen, qué rasgos nos permiten al poder, a través de la entrevista, la recolección de datos y luego la batería psicodiagnóstica, poder terminar de cerrar un perfil. Y después también vamos a conocer distintas clasificaciones que vienen de hace muchos años, que tal vez no son tan difundidas, pero que podemos clasificar la tipología, ¿sí?, de los depredadores de acuerdo al tipo de víctima, de acuerdo a la calidad o al tipo de victimización sexual, de acuerdo también a la edad de la víctima. Bueno, vamos a observar que podemos ubicarlos en distintos rangos. Bien, ahora bien, ¿por qué será entonces que sí, podemos clasificarlos, podemos empezar a ver que hay un perfil que se puede delinear de acuerdo a todo esto, y a su vez podemos apoyarnos en estudios estadísticos? ¿Por qué será entonces que no tenemos los elementos, ¿sí?, o a veces cuesta tanto poder comenzar la investigación por el perpetrador del abuso y no por la víctima, ¿sí? Generalmente es al revés, hay que escuchar a la víctima y tratar de comprobar que esto, o demostrar que lo que dice la víctima es real, cuando luego de esto recién se empieza a mirar hacia el lado del depredador, cuando desde el momento uno tenemos las dos piezas, ¿sí?, en un mismo testimonio, que es el de la denuncia, ¿sí? Daría lo mismo comenzar con la investigación desde el imputado y no desde la víctima para luego traer al imputado. Pero bueno, la idea es tener más elementos y entender entonces por qué hasta los propios operadores judiciales, o a veces psicólogos, terapeutas de distintos organismos o terapeutas de la propia víctima, hasta en un proceso psicodiagnóstico, ¿sí?, clínico por ahí, o por sospechas de abuso, les es tan difícil sindicar, indicar, inferir, sugerir el nombre, ¿sí?, o el rol que tiene tal vez el abusador o el depredador en la vida de la víctima. Creo que prefiero, ¿sí?, que sea con las palabras, quiero que sea con las palabras de la doctora Irene Intevi, que dice en uno de sus capítulos, el capítulo 4 del libro Abuso Sexual Infantil en las Mejores Familias. Ella lo describe muy bien, pero describe muy bien esta chicana, ¿sí?, en la que suelen caer terapeutas, tal vez no avesados, peritos, o agentes, o bueno, las personas que acompañan, generalmente que son legos en esta materia, que pueden ser abogados o pueden ser operadores de algún organismo, y que por qué caen en esta chicana de no ver primero al abusador y sí cuestionar a la víctima, o que les cuesta tanto, ¿sí?, acompañar a la víctima una vez que indicó quién era esta persona, y esta persona tal vez no cierra con las características que ellos sostienen que debe tener un depredador. Bien, la realidad y sus máscaras, el perfil del abusador. Lo voy a leer textual porque es el relato de un extracto de una entrevista que toma la doctora Irene Intevi, y va a contar, ¿sí?, prestemos mucha atención, lo transferencial, lo contratransferencial que se da, ese juego, ese ida y vuelta, ese feedback comunicacional y psicoemocional que se da en el encuentro con el abusador.
El hombre se acomoda con parsimonia en la silla, dice Irene Intevi, me mira en silencio durante interminables minutos. El clima se torna intolerablemente tenso. Él decide hablar, se le llenan los ojos de lágrimas y pide: doctora, tráteme, pero no me acuse. Néstor llevaba varios meses de psicoterapia individual. Había sido derivado por el Juzgado Civil y Asesoría de Menores, que intervenían en un juicio de divorcio, de curso rutinario, hasta que el hijo menor del matrimonio de 7 años relató episodios de manoseos durante las salidas con el padre. Este lo justificó, argumentando que su intención había sido higienizar al niño. El juzgado, después de validar el relato del menor, como les decía, primero se valida lo que dice la víctima, interrumpe el régimen de visitas y recomienda tratamiento psicológico del padre, de Néstor. Comunicarse con él resultaba muy difícil. Las sesiones parecían un campo de batalla, el silencio y la ironía cruel. Esto tiene que ver con la contratransferencia. Despectiva eran sus armas. Las mías, solo confrontarlo con el relato de Diego, su hijo. Néstor siempre a la defensiva, como si estuviera declarando en una comisaría. Se cuidaba mucho de admitir los contactos sexuales inadecuados. Transgresor a su manera, aquel pedido que Néstor formuló en la sesión dejaba al desnudo una de las dificultades más comunes para entender el fenómeno del abuso infantil, en general, y en la dinámica del perpetrador en particular, que es la disociación, el mecanismo de defensa de la disociación. Mecanismo por el cual las facetas diferentes, aún contradictorias de la personalidad, pueden coexistir y ser desplegadas por una misma persona, con la única condición de que esos aspectos incompatibles no contacten entre sí. Cuando la disociación es exitosa, la consecuencia es inexorable. La personalidad comienza como a fragmentarse. A partir de ahí, todos los recursos se ponen en marcha para sostener esta situación y evitar el dolor. ¿Por qué? Porque la persona, es decir, el abusador, el perpetrador, al ponerse en contacto debería aceptar que detrás de su fachada pacífica y colaboradora subyacen profundos impulsos destructivos y asesinos de la subjetividad ajena. Cuando Néstor y los otros hombres que tienen el mismo problema que él salen a la calle y comparten nuestra vida diaria, nada los diferencia del resto de las personas. No tienen nada visible que diga, puede ser abusador. Muchos están aceptablemente integrados en la comunidad, tienen a sus familias, trabajo, hacen deporte, miran televisión, van al cine. Pueden estar sentados al lado nuestro en un viaje en colectivo, en la mesa, en un café, en la mesa de al lado, haber animado una reunión social en la que uno tanto se divirtió. Pueden también ser profesionales, dirigir grupos de personas e incluso desempeñar actividades en las que tengan niños a cargo, generalmente. Estas características, junto con la consternación que sentimos con solo pensar en acercamiento sexual de un adulto hacia un niño, hacen que muchas veces nos resulte increíble o inaceptable el relato de la víctima. Esto es muy importante. Con frecuencia se escucha, hasta de boca del profesional involucrado en un caso de abuso: el padre no puede ser. Acompañó a la esposa a la consulta, era el más interesado que se descubriera la verdad, o algún familiar: no voy a permitir que se calumnie de ese modo a este hombre. Él es un excelente docente, abogado, médico, ingeniero, contador, etc. Hay un combo, o sea, una fórmula que me resulta muy importante destacar, y que es la sumatoria de la disociación, es decir, el mecanismo de disociación que utiliza muy efectivamente el perpetrador, ¿sí?, o el abusador, que es esto de poder separar todas sus tendencias, ¿sí?, subjetivas, negativas más profundas, que pueden ser de índole sexual o de índole agresiva. De índole sexual cuando están frente a una criatura,
¿sí? O de índole agresiva de la subjetividad del otro, por ejemplo, cuando están siendo evaluados. Y pueden decir, por favor, no me juzgue, como le dice a la doctora Intevi. Como este lobo disfrazado, ¿sí? Con la piel del cordero, que dice, no me juzgue. Perdón, ya fue juzgado, ya está ahí y ya le dijeron que lo mandaban a un tratamiento, creían, ¿sí? O daban como verosímil el testimonio de su hijo, ya fue juzgado. Detrás de esa forma en la que Néstor dice, como muy tiernamente, doctora, por favor no me juzgue, no está aceptando que él ya fue juzgado y que está puesto ahí en el lugar de culpable para intentar ver si puede reparar esto, si puede aceptar que no se va a acercar más a su hijo, ¿sí? Pero no lo acepta, ¿sí? Entonces, ese combo de esa disociación, que es la no aceptación de sus impulsos más bajos, de sus pulsiones más bajas, más la, por ahí como esto que dice la doctora Intevi, lo refiere como este sentimiento colectivo, ¿no? Dice como esta aversión, no poder entender o que no nos entra en la cabeza cómo puede haber una tendencia sexual hacia un niño y una niña, hace entonces que, por un lado, la disociación que hace que la persona aparezca, ¿sí? Como totalmente alejado de esas pulsiones, más el chip que traemos, ¿sí? La mayoría de las personas en no poder asociar las pulsiones sexuales, el interés sexual con los niños, hace que cueste darle crédito a la acusación. Es decir, gana territorio el abusador y se embarra la cancha o se siembran dudas en el relato o en la verosimilitud del relato del niño. ¿Por qué es tan importante entender que estas dos cosas son las que hacen que luego aceptemos, tal vez muy tranquilamente o muy ingenuamente, que se evalúe siempre a la víctima o que se revictimice una y otra vez a la víctima, que pasen meses, que pase mucho tiempo, para meses y en algunos casos hasta años, para que se comience a evaluar al perpetrador, ¿sí? Pensemos que estos indicadores o estos ítems que puede como tips darnos la doctora Intevi están imbuidos, ¿sí? O se dan sobre una concepción antropológica, colonial, machista y patriarcal, ¿sí? ¿De quiénes? De la cabeza de los que deben muchas veces dirigir la investigación penal, impartir justicia, bueno, u otorgar medidas de protección, de abrigo, de separación del peligro que implica estar en contacto con el abusador. Entonces, venimos de una matriz, ¿sí? De este estilo, donde además la persona imputada, utilizando este mecanismo que es un indicador, y no se lo olviden más, un indicador diferencial de los abusadores, sí o sí lo tienen, ¿sí? Mecanismo de disociación mental. Además, sumado entonces a esta creencia, ¿sí? De que es imposible casi que esto suceda, bueno, es como un combo letal para quién, para la víctima, para la protección de la víctima y para una buena investigación. Partiendo de esta base entonces, tenemos que entender que ninguna, ¿sí? Ninguna de estas circunstancias aisladas, ¿sí? Que la persona, por ejemplo, sea que tenga tal ocupación o que la persona sea adaptada socialmente, ninguna de estas circunstancias va a hacer que la persona impida que la persona pueda abusar de un niño, ¿sí? Así,
tenga hasta un informe de adaptabilidad, de estar, de ser una buena persona, un buen padre, nada de eso impide. Bien, por lo cual, una sospecha de abuso no se puede invalidar ni por la oposición, ni por la ocupación, ni por el lugar socioeconómico, ni por el nivel educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que es repetitivo, parece que debemos decirlo y decirlo y decirlo, pero esto está en bibliografía desde el año 80 en adelante. Estamos en el 2020, ¿sí? Estamos en el 2020 y seguimos en una situación donde cuesta instalar que haya características propias que se repiten en la personalidad de un potencial abusador o de un abusador, de un depredador sexual. Bien, ¿por qué digo esto? Porque la idea es comenzar a poder hablar de los depredadores como una tipología, poder decir quiénes son, poder decir que tienen características o rasgos de personalidad que se repiten, rasgos de personalidad que podemos decir que son compatibles con los abusadores, y no tener miedo a esto, porque tanto lo podemos observar desde la bibliografía que hoy vamos a usar, que es este libro de Irene Intevi, con las estadísticas que ella nos brinda en estos capítulos, como también desde la Corte de la Nación, en el curso de Psicología Jurídica, donde podemos hablar de que hay, como hay síndromes, ¿sí? Cuando hablamos de un diagnóstico y decimos un síndrome, que es un conjunto de signos y de síntomas que son compatibles con tal enfermedad. Bueno, cuando hablamos de un perfil, también podemos decir que hay diferentes, ¿sí?, rasgos de personalidad, diferentes indicadores de personalidad que pueden encontrarse, ¿sí?, en personalidades compatibles con la de los abusadores sexuales. Entonces, empezar a iluminar esto hace que podamos decir, es una falacia pensar que no se los puede diagnosticar. En cuanto a la tipificación de los depredadores, vamos a decir que entre el 90 y 95%, tal vez un poco más, estos son estudios, como les digo, del año 80, 90 hasta ahora, pero desde esa época indican que entre el 90 y el 95% son varones, ¿sí? Hay mujeres abusadoras, hay mujeres depredadoras, y en un porcentaje mucho menor, ¿sí? Son sujetos adaptados socialmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no los vamos a ver, no son factibles de ver y de reconocerlos. Son personas que pasan desapercibidas porque están adaptadas socialmente, porque son queribles. Son personas que, si bien pueden tener una frialdad, como decíamos recién, o una pulsión sexual, tal vez nada empática, ¿sí?, en algunos casos, en otros vamos a ver que se preocupan más por la víctima, en el sentido de que disfrutan la relación y quieren que la disfrute o que la entienda como una relación que no es abusiva. Pero todo esto lo pueden escotomizar, lo pueden aislar y pueden llegar a mostrarse y a generar cariño, ¿sí? Pueden llegar a ser personas reconocidas muchas veces en la familia, porque se ganan el afecto de sobrinos, de amigos de los hijos, de amigos de los sobrinos. Pueden ser reconocidos y tener diferente rendimiento en el trabajo, pero pueden mantener un trabajo estable, pueden en el barrio, en la comunidad, ¿sí?, ser también buenos vecinos, referentes de un barrio. Todo esto y nada de esto hace que puedan ser abusadores o hacen que no puedan dejar de serlo. Es decir, nada de esto podemos llevar o pensar que es un indicador de buena persona y que los aleje de.
ser un depredador, porque en el perfil del depredador pueden coexistir las dos fases, una y la otra, y el mecanismo, ¿sí? La blanca y la negra, vamos a decir así, la más oscura y terrible y la más socialmente aceptable, casi hasta, ¿sí? Como sobreadaptado. ¿Qué es lo que permite esto? El mecanismo de disociación. El mecanismo de disociación neutraliza casi, ¿sí? Todas estas tendencias, alejándolas tanto de lo que muestra, que hace que pueda adquirir estas habilidades sociales, que luego son utilizadas en la defensa de esta persona y en detrimento del testimonio de la víctima, sumado a la moral patriarcal que hace que pensemos que esto no sucede, que estas personas no lo hacen, que estas personas, digamos, que los chicos seguramente están mintiendo o que lo hacen en colaboración o por lo que le han dicho la madre que está despechada. Bueno, todo esto, no vamos a hablar de esto, pero estos son todos aquellos mitos o aquellos síndromes que sí han sido elaborados falazmente para que, digamos, de alguna forma deliberada, para poder colaborar, ¿sí? Con la defensa del abuso como abuso de poder, del abuso como adoctrinamiento, sobre todo de las mujeres y de las niñas. Bien, entonces, en el 95% entonces decimos que son hombres, que sí hay mujeres, pero un escaso número en estadísticas hasta el día de hoy, que no vamos a encontrar nada que nos pueda decir o marcar exteriormente quiénes son. Los estudios, ¿sí? Y la experiencia personal indica que más o menos hay estudios que los van a poder ver en estos capítulos que hablan de, por ejemplo, en un total de 383 abusadores, el 97,8 eran varones. De estos, el 53,8 tenían antecedentes de abuso sexual y el 52,4 antecedentes de abuso físico. Estos son estudios más o menos del año 80 a 90, 1980, 1990, tienen más de 30 años. Ahora bien, en la experiencia personal que coincide con la experiencia que cuenta clínica la doctora Intevi, el 100% de las consultas que ella atendió, y en mi caso, del total de los abusadores que me ha tocado ver, el 99%, han referido o se ha podido demostrar que han sido víctimas de abuso, ¿sí? Lo que no quiere decir que toda víctima de abuso, cualquier niño víctima de abuso, el día de mañana va a ser sí o sí un abusador. No, puede aceptarlo, puede trabajarlo en terapia, puede sacarlo de sí, pero no por el mecanismo de disociación, sino por la elaboración de la culpa y así no repetirlo, ¿sí? Pero sí, el 100% en mi caso y en el de la doctora, como van a poder observarlo, sí han sido abusados en su niñez, lo cual no quita imputabilidad para nada, ¿no es cierto? Bueno, ¿dónde se encuentran? Generalmente, ¿sí? Las estadísticas nos van a mostrar que en el círculo cercano se encuentran más del 90%, ¿sí? De los casos. ¿Qué quiere decir esto? Desde los padres biológicos, ¿sí? Pasando en un segundo plano a abuelos, tíos, hermanos. Luego en un tercer plano, esposos de parejas o sea, padrastros, madrastras, como vulgarmente se dice. En un estudio más o menos del año 95, habla de que el 42,5% de los casos evaluados eran los padres biológicos. En segundo lugar, ¿sí? Aparecen los abuelos, tíos, hermanos, primos. Y en un lugar tercero, los conocidos no familiares, ¿sí? En el último lugar, ¿sí? Lo destaca la doctora Intevi, aquellos que coinciden, ¿sí? Con
lo que por ahí popularmente se sospecha, ¿no?, de los padrastros, ¿sí?, como los abusadores más probables. Estos aparecen en el último lugar, ¿sí?, lejos. Bien, entonces, ya vamos perfilando entonces que hay una manera de encontrar, ¿sí?, dónde se encuentran, quiénes pueden ser. Entonces, cuando tenemos una sospecha de abuso y una declaración de una niña que está diciendo esto, podemos empezar a evaluar, bueno, ¿cómo es? A ver, ¿dónde entra este sujeto? Y ya vamos viendo, ¿sí?, que empieza como a perfilarse y a tomar color, ¿m?, el perfil de este depredador, tomando cuerpo. Bien, ahora vamos a ver que hay una clasificación posible y que esta clasificación la vamos a hacer de la siguiente manera. Hay una división en dos grupos grandes que son cuando los abusos se dan de forma exogámica o endogámica, es decir, intrafamiliar o fuera de la familia. Cuando son extrafamiliares son los llamados pedófilos, ¿sí? El pedófilo es el que abusa de niños, niñas fuera de su entorno familiar, en exogámico. El abusador intrafamiliar no es el que acá en esta clasificación se cataloga como pedófilo. Dentro de los pedófilos yo voy a pasarles un cuadro, que en el cuadro van a encontrar bien, para la clase interactiva podamos hablar teniendo el cuadro y pudiendo ejemplificar cada uno de los casos. Vamos a ver entonces que dentro de los pedófilos vamos a tener distintas divisiones. El pedófilo, como dijimos entonces, casi en la totalidad tiene antecedentes de abuso sexual. Por lo general, el pedófilo puede tener, si bien tiene esta inclinación, puede coexistir con relaciones sexuales adultas exitosas. ¿Sí? Generalmente el pedófilo, si se evalúa su desempeño y sus antecedentes laborales, vemos que por lo general estadísticamente muestran que no ha podido sostener trabajos con facilidad, ¿sí? O han sido por ahí sometidos en el trabajo. Esto hace que alberguen sentimientos de frustración, fuertes sentimientos de fracaso, ¿sí?, y de inseguridad. Son sujetos solitarios tendientes al aislamiento y temen, expresar el enojo. Tratan de como caer bien, por eso pueden estar sometidos en su lugar de trabajo y soportarlo. Ahora bien, vamos a ver que estos rasgos son los rasgos del pedófilo. El pedófilo, que es aquel que está fuera de su casa, porque vamos a ver que cuando hablemos del abusador intrafamiliar, esto cambia, ¿sí? Esta realidad cambia y hace que podamos encontrar distintos perfiles, que es lo que estamos hablando, de acuerdo, ¿sí?, al objeto, ¿sí?, dónde está el objeto de su pulsión. Bien, la víctima, que es el objeto de su pulsión, para el pedófilo va a representar tengamos en cuenta que por lo general han sido víctimas de abuso en su niñez, entonces es como, dice la autora, como una idealización de sí mismo, ¿sí? ¿Por qué una idealización de sí mismo? Porque tal vez lo trata como lo trataron, ¿sí?, o se identifica. Entonces trata de utilizar el acercamiento, la seducción, el ir como manipulando a la víctima, ¿sí?, y acercándose de una forma no agresiva, no impulsiva, no violenta. Trata de que sea lo más placentero posible la relación. Bien, entonces este acercamiento paulatino, el asegurarse como la aceptación de este niño, también garantiza que la confianza, que mantenga el secreto y perpetuar el abuso. Pasamos a este otro gran grupo que tiene que ver con los abusadores intrafamiliares, ¿sí?
Los pedófilos son los que vemos que es entonces esporádico, que puede tener una forma de tratamiento de la víctima acorde a cómo fue tratado y que puede tratar de tener una relación, incluso porque hay pedófilos que mantienen, ¿sí?, durante mucho tiempo este vínculo y lo logran mantener porque por el buen tratamiento y manipulación de este niño para que mantenga el secreto, ¿sí? Los abusadores intrafamiliares. Dentro de los extrafamiliares entonces tenemos los pedófilos. Dentro de los intrafamiliares, que es el abuso endogámico, el incestuoso, ¿sí?, el abuso incestuoso, vamos a observar que hay según la atracción, digamos, qué tipo de objeto de atracción para este depredador, vamos a encontrar los pedófilos exclusivos y los pedófilos no exclusivos. Los pedófilos exclusivos son aquellos que solamente su objeto de deseo sexual, ¿sí?, o de excitación sexual son niños, ¿sí?, púberes, prepúberes, menores o adolescentes. Cuanto más pequeños sean los niños, mayor desorganización psicopática tiene o mayor psicopatía presenta este depredador. Vamos a ver mayor disociación, mayor descontrol de los impulsos, mayor proyección. Esto lo vamos a ver luego ya en las técnicas que se le toman. Ahora estamos perfilando. Los pedófilos no exclusivos son los que tanto pueden tener atracción sexual, tensión sexual, atracción sexual con niños, niñas o adolescentes, pero coexistir con algunas relaciones exitosas con adultos, con pares. Esto es según el tipo de atracción, según la víctima. Según la edad de las víctimas pueden ser los pedófilos exclusivamente pedófilos y los pedófilos edefílicos. Los pedófilos exclusivamente o propiamente pedófilos son aquellos hablemos de una prepubertad hacia abajo, hacia la niñez, y como les decía, cuanto más niños, más pequeños sean, mayor desorganización psicopática imputable, ¿sí?, porque no pierden la lucidez, pero mayor desorganización de sus tendencias impulsivas y mayor peligrosidad. O los pedófilos hebefílicos, que son aquellos que el objeto de satisfacción sexual tiene que ver con los púberes, adolescentes, donde la relación tienden a llamarla como un noviazgo, tienden a tener problemas de celos, de impulsividad. ¿Por qué? Porque cuando esto no lo pueden sostener, ¿sí?, se tienden a sentir como celos tal vez de las relaciones que puedan tener, ¿sí?, sus víctimas en la escuela, sus novios, ¿sí?, y tal vez ahí se dé como el quiebre, ¿sí?, porque ahí es cuando la víctima comienza a darse cuenta de que esto que lo que él quiere explicar, ¿sí?, ya no tiene sentido. Bien, y después, según el estilo abusivo, el estilo de abuso, están los pedófilos fijados y los pedófilos regresivos. Bien, el pedófilo fijado es aquel pedófilo que solo tiene como objeto, por ahí de su pulsión, lo único que le da placer es eso, es decir, que sean niños, niñas, adolescentes, que sean menores, ¿sí?, porque no puede sostener relaciones pares de ninguna manera. Y los regresivos son aquellos que sí, que han podido sostener relaciones pares, es decir, pueden ser sujetos que sean, no sé, que tengan matrimonio, que hayan tenido relaciones de pareja y que en algún momento de su vida, por situaciones de no valoración personal, de baja autoestima, de frustración, tienen esta pulsión como para ¿qué? Como para reasegurarse, ¿sí?, de una forma muy patológica, seguramente, su autoestima y poder seguir. ¿Se entiende? Estos son los que regresan a una instancia
y vuelven, pueden coexistir, ¿sí? Los fijados son los que solo, sí o sí, obtienen placer con este tipo de relaciones, con relaciones de tipo pedofílicas. Bien, dentro entonces de los abusadores intrafamiliares, vemos, o endogámica, vemos que generalmente eligen como objetos, ¿sí?, las niñas de la familia. Suelen haber tenido relaciones sexuales exitosas, ¿sí?, adultas. Están adaptados, porque al ser intrafamiliar están adaptados a la sociedad, a la familia, ¿sí? Pueden ser personas que puedan tener relaciones laborales, no, a diferencia del pedófilo, que decíamos que muchas veces se encuentra infravalorado, oprimido, tolerando o no valorizado en las relaciones laborales. El pedófilo, perdón, el abusador intrafamiliar puede tener tanto a nivel social como a nivel familiar y a nivel también laboral reconocimiento, una solvencia y haber estado sostenido en el tiempo, haber hecho una carrera conviviendo con este tipo de tendencias. ¿Sí? Pueden mantener una fachada social inalterable, ¿sí? Aunque, ¿sí?, lo que se da también, y esto tenemos que evaluarlo muy bien cuando hacemos por ahí la evaluación social, ¿sí?, de la trabajadora social, o dentro de la evaluación de la entrevista, ver cómo son las relaciones intrafamiliares, cómo es este abusador, perpetrador, cómo es con el resto de la familia, ¿sí? Porque muchas veces no se pregunta y puede coexistir esta fachada socialmente aceptable y exitosa, laboral, social, etcétera, con una tiranía puertas adentro, donde pueda ser violento abiertamente con su mujer, con sus hijos, pueda ser autoritario, ¿sí? Donde puedan ser como monstruos abiertamente violentos dentro de su casa, aceptado, ¿sí?, normalizado o no dicho, ¿sí?, nunca denunciado, y luego hay una denuncia de abuso. Entonces, bueno, encontramos que todo esto sí convive en la personalidad y es esperable o lo podemos ver en muchos, ¿sí?, perfiles de este tipo de depredadores. Las conductas sexuales están dirigidas a la satisfacción exclusiva personal sin tener en cuenta a la víctima. Cuando hablamos del abusador intrafamiliar, cuando hablábamos del pedófilo, ¿sí?, el pedófilo hay veces, cuando no es ocasional, que puede generar y ponerse en el lugar porque lo ha vivido y porque no ha superado eso y lo repite. Bien. Entonces, también dentro del abusador intrafamiliar decimos que tenemos el pedófilo, que siempre elige niños prepúberes sin capacidad orgásmica, ¿sí? Cuanto más pequeño sea, como decíamos, más desorganización psicopática hay, y es esperable que podamos probar en la personalidad de este abusador. Y los hebefílicos, que prefieren que sean prepúberes adolescentes con capacidad de orgasmo, ¿sí? Lo que algunos estudios arrojan como una hipótesis, digamos, sería que elige víctimas de la edad en que quedó fijado porque pudo tener relaciones placenteras o más placenteras. Puede haber sido en la adolescencia, pueden haber sido producto de alguna relación incestuosa, seguramente, y tal vez lo repita, ¿sí? Lo que no quiere decir que esto sea inimputable, siempre aclaremos esto. La clasificación después, que hoy dijimos rápidamente, según el estilo de la conducta abusiva, podemos ver que hay los que están fijados, que la preferencia sexual generalmente es hacia niños, ¿sí? Son sujetos generalmente, fíjense que el perfil es distinto del perpetrador. Son generalmente solteros, con escasa vida sexual, solitarios, ¿sí? Se acercan de forma planeada, deliberada, no compulsiva, o sea, no impulsiva,
¿sí? Pero sí compulsiva porque solamente de ese modo tienen satisfacción sexual. Generalmente eligen varones y prefieren la compañía de estos niños y varones que de los adultos o de los pares, ¿sí? Vemos que este tipo de pedófilos, ¿sí? O de abusadores intrafamiliares, pero que han quedado fijados ahí, y ese es el estilo, es como un estilo de organización personal muy básica, ¿sí? Hay a nivel de la organización de su personalidad y de la madurez de su personalidad, vemos que no ha evolucionado, ¿sí? Y que también él ha quedado fijado ahí. Y los regresivos son estos sujetos que sí pueden tener una vida como más evolucionada, ¿sí? Una vida sexual también con pares, ¿sí? Y que por distintas circunstancias de presión, de estrés externo, pueden tener como esta regresión y tener episodios abusivos o tiempos de abuso y luego volver a las relaciones de paridad. La vida sexual se modifica de forma transitoria y esporádica, llevándolos a involucrarse con relaciones con niñas de la familia, ¿sí? Son acercamientos impulsivos, estos más impulsivos, no son premeditados, deliberados y cuidados como del pedófilo o del tipo de fijado, ¿sí? Y generalmente son, ¿sí?, personas que tienen problemas con el alcohol, ¿sí? Pueden llegar a admitir que han hecho algo incorrecto y pueden llegar a referir culpa, como por ejemplo cuando arrancamos la clase, este señor Néstor refirió, ¿sí? Por favor no me juzgue, podríamos decir que siente culpa y no sé, lo que no quiere es que se lo juzgue. Tal vez refieren y pueden decir hasta sentirse culpables. Me atrevo a decir que no conocen la culpa, ¿sí? Que lo volverían a hacer. Ahora bien, el cuadro que va a quedar nos va a mostrar entonces que vamos a tener. Ya podemos empezar a perfilar, ¿sí? ¿Qué sexo tienen? ¿En qué lugar se encuentran en cuanto a la sociedad o al mundo externo de la víctima? ¿Y qué tipo, ¿sí?, de depredadores son de acuerdo a la víctima, de acuerdo a la edad de la víctima, de acuerdo al tipo de abuso y de acuerdo al tipo a la práctica abusiva? Entonces, empezamos a ver que hay un perfil, empezamos a ver que hay características que se repiten y podemos empezar a pensar que cuando lo evaluemos, estas características deben ser también informadas, ¿sí? Porque cuanto más luz podamos arrojar en la persona del depredador, ¿sí?, en definitiva estamos dando más elementos de validación al testimonio sin revictimizar a la víctima y sin poner en duda la denuncia y quienes acompañan a esta denuncia. Bien, entonces en la próxima clase, en la clase interactiva, vamos a poder con este cuadro y estas tipologías empezar a poner en ejemplos, ¿sí?, tanto de la consulta diaria como en un ejemplo práctico que yo les voy a mandar como parte de la bibliografía, y empezar a respondernos algunas de las preguntas que les voy a enviar y que en la clase interactiva vamos a poder compartir con las que surjan de la lectura de la visión de la clase y también de la lectura del material práctico con un caso concreto para poder evaluar el próximo miércoles. Muchas gracias.